Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto: los científicos españoles más importantes de la historia. A menudo, cuando pensamos en la rica y vasta historia de España, nuestra mente viaja de inmediato hacia los grandes literatos del siglo de oro, hacia los pintores universales que cuelgan en las paredes de los museos más prestigiosos del mundo, o hacia los exploradores que trazaron nuevas rutas en los mapas de los siglos pasados. Sin embargo, existe un pilar fundamental de nuestra historia que en ocasiones queda relegado a un segundo plano, y es precisamente el inmenso aporte de nuestros científicos. Hoy, con la seriedad y el rigor que este espacio académico requiere, pero con la sencillez necesaria para que todos podamos comprender la magnitud de estos logros, vamos apenas a emprender un viaje fascinante a través del tiempo. Vamos a descubrir a aquellas mentes brillantes nacidas en nuestro país, que con su esfuerzo, su curiosidad insaciable y su genialidad lograron cambiar para siempre el rumbo de la humanidad, aportando descubrimientos que han salvado millones de vidas, que han impulsado la tecnología moderna y que nos han ayudado a comprender el universo y a nosotros mismos. Para comenzar este recorrido, debemos retroceder varios siglos en el tiempo, concretamente hasta el pleno Renacimiento, una época de ebullición intelectual, pero también de profundos dogmas. Allí nos encontramos con la figura de Miguel Servet, nacido en Villanueva de Síguena, en Huesca, a principios del siglo XVI. Servet fue un auténtico hombre del Renacimiento, un erudito que abarcó disciplinas tan diversas como la teología, la astronomía, la meteorología, la geografía, la jurisprudencia y, por supuesto, la medicina. Su aportación científica más deslumbrante fue la descripción de la circulación pulmonar de la sangre. Hasta ese momento, la medicina europea se basaba en las antiguas teorías del médico griego Galeno, que suponían que la sangre pasaba del lado derecho al lado izquierdo del corazón, a través de unos poros invisibles en el tabique cardíaco. Servet, mediante la observación y la disección, comprendió que esto era imposible. Describió con asombrosa precisión cómo la sangre es transmitida por la arteria pulmonar a la vena pulmonar para una oxigenación en los pulmones. Lamentablemente, Servet incluyó este descubrimiento médico dentro de una obra de carácter teológico, lo que, sumado a sus ideas religiosas consideradas heréticas, tanto por católicos como por protestantes, le costó la vida. Fue perseguido y finalmente quemado en la hoguera en Ginebra, bajo las órdenes de Juan Calvino. Su muerte es un trágico recordatorio de los peligros a los que se enfrentaron los pioneros de la ciencia, cuando sus descubrimientos desafiaban los dogmas establecidos de su tiempo. Avanzando en el tiempo, llegamos al siglo XVIII, el siglo de las luces, la Ilustración. Durante esta época, la corona española impulsó numerosas expediciones científicas y grandes proyectos de ingeniería y navegación. Es aquí donde brilla con luz propia la figura de Jorge Juan y Santacilia, un marino, ingeniero naval y científico alicantino. En aquella época existía un intenso debate científico en Europa sobre la forma exacta de la Tierra. Las teorías de Isaac Newton sugerían que el planeta debía estar achatado por los polos, mientras que otras corrientes de pensamiento defendían lo contrario. Para resolver esta incógnita, la Academia de Ciencias de París organizó una expedición para medir la longitud de un grado de meridiano en el Ecuador, y España colaboró enviando a dos de sus marinos más brillantes, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Tras años de durísimos trabajos en los Andes, enfrentándose a enfermedades, inclemencias del tiempo y conflictos locales, las mediciones de Jorge Juan demostraron de manera irrefutable que la Tierra está achatada por los polos, confirmando así las teorías newtonianas. Además de este hito, Antonio de Ulloa pasó a la historia de la química por ser el descubridor del platino, un metal precioso que encontró en la actual Colombia y que hoy en día es fundamental en la industria automovilística, la electrónica y la joyería. La aportación española a la tabla periódica de los elementos no se detiene con el platino. En el mismo siglo XVIII, dos hermanos riojanos, Juan José y Fausto el Júyar,
lograron aislar por primera vez el wolframio, también conocido como tungsteno. Lo hicieron en las instalaciones del Real Seminario de Vergara, en Guipúzcoa. Este metal tiene el punto de fusión más alto de todos los elementos descubiertos, lo que lo hace increíblemente resistente al calor. Gracias al descubrimiento de los hermanos El Huyar, décadas más tarde se pudieron fabricar los filamentos de las bombillas incandescentes que iluminaron el mundo entero, y hoy en día se utiliza en herramientas de corte de altísima resistencia, en la industria aeroespacial y en los tubos de rayos X. Poco después, otro científico español, el madrileño Andrés Manuel del Río, descubrió un nuevo elemento químico en México, al que llamó eritronio. Desgraciadamente, los químicos europeos de la época lo convencieron erróneamente de que se trataba simplemente de cromo impuro. Años más tarde, el elemento fue redescubierto en Europa y rebautizado como vanadio, pero la historia y la comunidad científica reconocen hoy a Andrés Manuel del Río como su legítimo y verdadero descubridor. El vanadio es hoy esencial para crear aleaciones de acero de gran dureza, utilizadas en herramientas, ejes de vehículos y estructuras de edificios. No podemos abandonar la época de la Ilustración y los albores del siglo XIX sin hablar de una de las gestas médicas más impresionantes e importantes de la historia de la humanidad, protagonizada por el médico alicantino Francisco Javier Balmis. A finales del siglo XVIII, la viruela era una de las enfermedades más mortíferas del planeta, diezmando poblaciones enteras y dejando terribles secuelas a los supervivientes. Tras el descubrimiento de la vacuna por el británico Edward Jenner, el rey Carlos IV de España, que había perdido a una hija por culpa de esta enfermedad, financió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Balmis fue el director de esta expedición, que dio la vuelta al mundo con un objetivo puramente humanitario: llevar la vacuna de la viruela a todos los rincones del Imperio Español, desde América hasta las Islas Filipinas, y también a territorios de otros imperios como China. Como la vacuna no podía conservarse en frascos durante los largos viajes en barco, Balmis ideó un sistema ingenioso y a la vez conmovedor. Llevó consigo a un grupo de niños huérfanos. A lo largo de la travesía, iba inoculando la vacuna de niño a niño, manteniendo el virus vivo en sus brazos para que, al llegar a puerto, se pudiera extraer el fluido y vacunar a la población local. Esta expedición es considerada la primera campaña de vacunación masiva y global de la historia. Salvó incontables vidas y sentó las bases de la salud pública internacional. Ya en el siglo XIX, nos encontramos con inventores e ingenieros de una genialidad deslumbrante. Es de justicia mencionar al marino cartagenero Isaac Peral, el inventor del primer submarino propulsado por energía eléctrica y dotado de tubos lanzatorpedos completamente funcional. Peral diseñó una nave que podía sumergirse, navegar bajo el agua y disparar con precisión, resolviendo problemas técnicos complejísimos sobre la flotabilidad y la purificación del aire, en un habitáculo cerrado. Su invento, votado con gran éxito, estaba llamado a revolucionar la guerra naval y a dar a España una ventaja estratégica incalculable. Sin embargo, los celos, la burocracia y la miopía de las autoridades políticas y militares de la época torpedearon el proyecto. El submarino de Peral fue desestimado y él murió amargado y sin el reconocimiento que merecía, aunque hoy sabemos que su diseño se adelantó décadas a los submarinos que dominarían los mares en los conflictos del siglo XX. A finales de ese mismo siglo y principios del XX, España vivió lo que se conoce como la Edad de Plata de su ciencia, un periodo de renacimiento intelectual que nos dio a nuestro científico más universal, el hombre que desentrañó el misterio del cerebro humano, don Santiago Ramón y Cajal. Nacido en un pequeño pueblo de Navarra, Petilla de Aragón, Cajal mostró desde niño un gran talento para el dibujo, una habilidad que más tarde sería fundamental en su carrera científica. Tras licenciarse en medicina y participar como médico militar en la Guerra de Cuba, donde enfermó gravemente, Cajal regresó a España y se volcó en la histología, el estudio de los tejidos orgánicos a través del microscopio. En aquella época,
la teoría predominante sobre el sistema nervioso, defendida por científicos de la talla del italiano Camillo Golgi, sostenía que el cerebro era una red continua y enmarañada de fibras, como si fuera una gran telaraña ininterrumpida. Cajal, utilizando paradójicamente una técnica de tinción desarrollada por el propio Golgi, pero perfeccionándola con una paciencia y una tenacidad infinitas, logró observar lo que nadie había visto antes. Descubrió que el sistema nervioso no es una red continua, sino que está formado por células individuales, separadas entre sí, a las que hoy llamamos neuronas. Demostró que estas neuronas se comunican entre ellas a través de impulsos sin llegar a tocarse físicamente en un punto que hoy conocemos como sinapsis. Esta teoría, conocida como la doctrina de la neurona, es la base absoluta de toda la neurociencia moderna. Por este monumental descubrimiento, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1906, compartido con Golgi. Sus dibujos de las neuronas, que parecen auténticas obras de arte, llenas de ramificaciones que recuerdan a bosques microscópicos, siguen siendo estudiados hoy en día en las universidades de todo el planeta. Cajal no solo fue un genio en el laboratorio, sino también un maestro excepcional que creó una gran escuela de investigadores y un pensador preocupado por el atraso científico de su país, luchando incansablemente por mejorar la educación y la investigación en España. Contemporáneo de Cajal fue otro gigante de la ciencia española, el ingeniero cántabro Leonardo Torres Quevedo. Si Cajal desentrañó el cerebro humano, Torres Quevedo fue un pionero absoluto en imaginar y construir cerebros artificiales. Fue un matemático e ingeniero de una inventiva prodigiosa, considerado hoy en día uno de los padres de la cibernética y la automática, décadas antes de que estos términos se hicieran populares. A principios del siglo XX, patentó el telequino, un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas, lo que constituye el primer aparato de radiocontrol de la historia, anterior a los trabajos de Nikola Tesla en este campo. Torres Quevedo imaginó un mundo donde las máquinas podrían realizar trabajos físicos y también tareas que requerían cálculo mental. Construyó máquinas algebraicas de una precisión asombrosa y, para demostrar que una máquina podía tomar decisiones inteligentes, diseñó y construyó el ajedrecista, un autómata electromecánico capaz de jugar finales de partidas de ajedrez contra un humano y ganar siempre. Fue el primer juego de ordenador de la historia, mucho antes de que existieran los ordenadores tal y como los conocemos. Además de sus trabajos en automática, revolucionó el mundo de los transbordadores espaciales con su diseño de funicular. Su obra más famosa en este ámbito, el Spanish Aerocar, sobre las cataratas del Niágara en Canadá, fue inaugurado en 1916 y sigue funcionando hoy en día, más de un siglo después, sin haber registrado un solo accidente, lo que demuestra la asombrosa perfección de sus cálculos ingenieriles. La época dorada de principios del siglo XX también nos dio a grandes figuras en la física y las matemáticas. Debemos mencionar al físico canario Blas Cabrera, un experto mundial en magnetismo, cuyas mediciones experimentales fueron tan precisas que el mismísimo Albert Einstein lo consideraba uno de los científicos más importantes de su tiempo. Cabrera fue el anfitrión de Einstein durante su visita a España, y ambos mantuvieron una estrecha relación profesional. Por otro lado, en el campo de la aviación, el ingeniero murciano Juan de la Cierva revolucionó la aeronáutica con la invención del autogiro. Preocupado por los accidentes de los aviones de la época, que caían en picado si el motor se detenía, de la Cierva diseñó una aeronave con un rotor en la parte superior. A diferencia del helicóptero moderno, el rotor del autogiro no estaba conectado al motor, sino que giraba libremente, gracias a la fuerza del viento, provocada por el movimiento de avance de la aeronave, un principio conocido como autorrotación. Esto permitía que incluso si el motor fallaba, el autogiro planeara suavemente hasta el suelo de forma segura. El autogiro fue el precursor directo del helicóptero moderno y demostró al mundo que la imaginación y la ingeniería española estaban a la vanguardia de la conquista del aire.
Lamentablemente, el estallido de la guerra civil truncó esta edad de plata. Muchos científicos se vieron abocados al exilio, llevando su talento a otros países. Entre ellos se encontraba otra de las figuras más colosales de nuestra historia científica, el médico y bioquímico asturiano Severo Ochoa. Tras abandonar España, Ochoa se estableció finalmente en los Estados Unidos, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Su campo de estudio fue la bioquímica, la base molecular de la vida. A mediados del siglo XX, el gran reto de la biología era comprender cómo se almacena y se transmite la información genética, el famoso código de la vida. Severo Ochoa descubrió una enzima, la polinucleótido fosforilasa, que era capaz de sintetizar ácido ribonucleico, el ARN. Este descubrimiento fue absolutamente revolucionario, ya que permitió a los científicos, por primera vez en la historia, fabricar ARN sintético en el tubo de ensayo. Gracias al trabajo de Ochoa, se abrieron las puertas para descifrar el código genético, es decir, el diccionario que traduce el lenguaje de los ácidos nucleicos al lenguaje de las proteínas, que son los bloques fundamentales de nuestro organismo. Por este avance extraordinario, Severo Ochoa fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1959. Ochoa siempre mantuvo sus lazos con España y, en los últimos años de su vida, regresó para ayudar a impulsar la investigación bioquímica en nuestro país, convirtiéndose en el mentor y referente de una nueva generación de científicos españoles. Y hablando de la escuela de Severo Ochoa, es el momento de hablar de una de sus discípulas más brillantes, la asturiana Margarita Salas, una figura imprescindible para entender la biología molecular moderna y un auténtico símbolo de la lucha de la mujer por ocupar el lugar que le corresponde en la ciencia. Tras doctorarse en Madrid y sufrir los prejuicios machistas de la época, Margarita Salas viajó a Estados Unidos para trabajar en el laboratorio de Severo Ochoa. A su regreso a España, fundó el primer grupo de investigación en genética molecular del país. Su descubrimiento más trascendental fue la enzima ADN polimerasa del virus bacteriófago FeaIt29. Explicado de manera sencilla, esta enzima es una máquina microscópica capaz de copiar el ADN con una rapidez y una precisión asombrosas, incluso a partir de cantidades minúsculas de material genético. Este descubrimiento no se quedó en un cajón, sino que tuvo una aplicación práctica colosal. La patente de la tecnología desarrollada por Margarita Salas ha permitido amplificar el ADN en laboratorios forenses para resolver crímenes a partir de una sola gota de sangre, en laboratorios de arqueología para estudiar restos fósiles, y en medicina para el diagnóstico de enfermedades genéticas y oncología. Para que comprendan la magnitud de su trabajo, la patente de Margarita Salas ha sido la más rentable en toda la historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, generando millones de euros que han servido para financiar más investigación pública. Además de su brillantez investigadora, Margarita Salas fue una pionera. Fue la primera mujer española en ingresar en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la primera en presidir el Instituto de España, abriendo camino a miles de jóvenes investigadoras que hoy ven en ella a un modelo a seguir. A medida que nos acercamos a nuestra época contemporánea, la ciencia española sigue brillando con fuerza a través de investigadores excepcionales que están en la primera línea mundial de sus respectivas disciplinas. En el campo de la lucha contra el cáncer, destaca la figura del bioquímico madrileño Mariano Barbacid. En los años 80, trabajando en Estados Unidos, el equipo de Barbacid logró un hito histórico en la oncología, el aislamiento por primera vez de un gen humano mutado capaz de causar cáncer, conocido como el oncogen RAS. Este descubrimiento cambió radicalmente la forma en que comprendemos el cáncer, demostrando que es, en su raíz, una enfermedad de los genes. El trabajo de Barbacid sentó las bases para el desarrollo de terapias moleculares dirigidas, que hoy en día son fundamentales en los tratamientos oncológicos modernos. Barbacid regresó a España para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas,
convirtiéndolo en uno de los centros de investigación sobre el cáncer más prestigiosos y avanzados de todo el mundo. Siguiendo en la vanguardia de la biología molecular, debemos mencionar a la bióloga alicantina María Blasco, actual directora del centro fundado por Barbacid. Las investigaciones de María Blasco se centran en los telómeros y la telomerasa. Los telómeros son los extremos de nuestros cromosomas, como las fundas de plástico al final de los cordones de los zapatos, que protegen nuestro material genético. Con cada división celular a lo largo de nuestra vida, estos telómeros se van acortando, lo que está directamente relacionado con el envejecimiento celular y el desarrollo de enfermedades asociadas a la edad. El trabajo de María Blasco y su equipo es pionero a nivel mundial para comprender cómo mantener la longitud de los telómeros, con el objetivo de retrasar el envejecimiento, curar enfermedades degenerativas y, al mismo tiempo, entender cómo las células cancerosas utilizan este mecanismo para hacerse inmortales y multiplicarse sin control. Su labor representa la frontera misma de la biogerontología moderna. Si cambiamos la mirada de los componentes microscópicos de la vida hacia el mundo de la química de materiales y la sostenibilidad, encontramos al químico valenciano Avelino Corma. Es uno de los científicos españoles más citados en todo el mundo y un gigante en el campo de los catalizadores. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química. Corma es un experto mundial en el diseño de unos materiales porosos, llamados zeolitas. Gracias a sus descubrimientos, se han desarrollado procesos industriales en la refinación del petróleo, que son mucho más eficientes y menos contaminantes. Además, sus investigaciones actuales están centradas en la química verde, buscando catalizadores que permitan transformar la biomasa en energía y desarrollar procesos industriales que no dañen el medio ambiente. Avelino Corma es la prueba viviente de que la ciencia fundamental puede y debe tener aplicaciones directas para resolver los problemas energéticos y climáticos a los que se enfrenta nuestra sociedad actual. Y mirando hacia el futuro tecnológico, la ciencia española también lidera la próxima gran revolución, la computación cuántica. En este campo, el físico Juan Ignacio Cirac, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias y director del Instituto Max Planck de óptica cuántica en Alemania, es una de las mentes más brillantes del planeta. A mediados de los años 90, Cirac y su colega Peter Soller propusieron el primer modelo teórico realista para construir un ordenador cuántico utilizando iones atrapados. Mientras que los ordenadores clásicos que todos tenemos en casa procesan la información en bits, que son ceros o unos, los ordenadores cuánticos utilizan qubits, que pueden ser 0, 1 o ambos a la vez gracias a las extrañas leyes de la mecánica cuántica. Esto permitirá, en un futuro no muy lejano, realizar cálculos de una complejidad abrumadora en cuestión de segundos, resolviendo problemas en el diseño de nuevos fármacos, la optimización de procesos logísticos o la creación de nuevos materiales, tareas que a los superordenadores actuales les tomaría millones de años completar. Las teorías de Juan Ignacio Cirac son los cimientos sobre los que las grandes empresas tecnológicas y laboratorios de todo el mundo están construyendo los ordenadores del mañana. Como hemos podido comprobar a lo largo de esta exposición académica, la contribución de los científicos españoles a la historia universal es monumental, profunda y abarca absolutamente todas las ramas del saber. Desde la descripción del funcionamiento interno de nuestro cuerpo, por Servet y Cajal, hasta la comprensión de las leyes fundamentales de la genética por Ochoa y Salas, pasando por la invención de máquinas asombrosas por Peral, de la Cierva o Torres Quevedo, hasta llegar a la exploración de los límites cuánticos por Cirac y la lucha contra el envejecimiento y el cáncer por Barbacid y Blasco. Estos hombres y mujeres nacidos en nuestra tierra nos han demostrado que el talento y el ingenio no entienden de fronteras, a pesar de que en muchas ocasiones a lo largo de la historia nuestro país no ha contado con los recursos, las infraestructuras o el apoyo institucional adecuado para el desarrollo científico, obligando a muchos a buscar el éxito más allá de nuestras fronteras. La genialidad intrínseca, la perseverancia y la vocación de estos grandes investigadores
lograron abrirse paso para iluminar el conocimiento de toda la humanidad. Es nuestro deber, como ciudadanos, conocer sus nombres, valorar sus sacrificios y enorgullecernos de su legado, pues la ciencia no es solo una colección de datos en un libro de texto, es el motor principal del progreso humano, la herramienta más poderosa que tenemos para aliviar el sufrimiento, comprender el universo que nos rodea y asegurar un futuro próspero para las próximas generaciones. La historia de la ciencia española es una historia de superación, de mentes lúcidas que desafiaron lo establecido y que dejaron una huella imborrable en el libro de la historia mundial. Espero que este recorrido profundo y riguroso haya servido para despertar vuestra curiosidad y para arrojar luz sobre esta parte tan importante y a veces olvidada de nuestro patrimonio cultural e intelectual. El conocimiento nos hace libres, y reconocer a nuestros grandes pensadores es el primer paso para inspirar a las mentes brillantes del mañana. Por todo ello, y para seguir aprendiendo y descubriendo juntos sobre historia, ciencia y la realidad que nos rodea con el mismo rigor y pasión que hemos compartido hoy, os animo encarecidamente a suscribiros al canal El Comentario